Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel Mendoza García y les doy la bienvenida a este nuevo ciclo del programa Escribamos Juntos. Así es, esta especie de taller que yo dedico como escritor a otros escritores o a quienes tienen la intención de ser escritor, compartiéndoles pues un poquito o un mucho de lo que yo he logrado aprender a través de estos años en los que llevo dedicándome a la escritura. Entonces, pues para mí es un placer dar este tipo de contenidos que ojalá les sirva de algo, ojalá los ayude a no cometer los errores que yo cometí, porque como usted ya vio, el título de este video es 5 errores que cometen los escritores novatos. 5 errores que yo cometí, que yo he cometido y que a lo mejor en cierto grado sigo cometiendo, pero que se pueden remediar. Y este video es precisamente para recordarme y recordarles qué es lo que tenemos que evitar, ¿sí? Como escritores de nuestra primera obra. Esto va a estar enfocado más a novela, pero a lo mejor también les puede servir para libros de no ficción. Pero recordemos que yo no voy a hablar de lo que yo no sé, yo no escribo libros de no ficción, yo lo que escribo son novelas. Entonces vamos a empezar con el primer error que yo cometí y que he cometido en este trabajo de ser escritor nuevo, por así decirlo. Aunque yo llevo 13 años escribiendo, yo no me considero como que ya aprendí y ya soy el mejor, sino tengo que seguir implementando. Vamos al número 1. Jugar a ser Dios. ¿A qué me refiero? El tratar de explicarlo todo, que ustedes van a decir, pero eso se llama narrador omnisciente. Sí, claro, es obvio, se llama narrador omnisciente. Pero esto de jugar a ser Dios va mucho más allá de ser un narrador omnisciente. Esto va a ser el querer controlarlo todo, absolutamente todo. Decir, oye, Gabriel, ¿pero qué no se supone que tú siendo escritor tienes que tener el control de la obra? Sí, pero hay matices. Vamos a ver, el que tú seas el creador de esta obra no te hace un dios, en el sentido de tengo que ver desde arriba, desde una vista como periférica general, y narrar todo lo que mis ojos ven. ¿A qué voy? Tratar de explicarlo todo con medidas, con unidades exactas, marcas de productos que los personajes están usando, sentimientos que los personajes tienen todo el tiempo o que se van a predisponer a tener o que saben que otro personaje tiene, que todas las situaciones estén perfectamente controladas. No sé, narrar que alguien va por una carretera y que la carretera tiene cierta inclinación para que el auto pueda hacer esto, la postura del personaje a la hora de que está hablando, estaba sentado, estaba recargado, cruzado de manos, poniendo atención. Si nosotros no somos capaces como escritores de dar por sentado ese tipo de cosas por medio de diálogos o por medio de situaciones, entonces no estamos siendo, digamos, amables con el lector. Estamos sobreexplicando las cosas. Es como si tenemos que explicar una silla. A menos de que estés escribiendo fantasía y que la silla sea mágica y que la silla tenga alguna cualidad en la que al sentarte cobra vida y la madera de la que está hecha te recubre y te atrapa, bueno, sí describe esa silla. Pero si estás narrando algo cotidiano, la silla no tiene mayor relevancia. Si es de caoba, si es de una madera extranjera traída del África, da igual. Eso es relleno. Estamos tratando de controlar todo. Ahora, decía yo, las situaciones y los personajes y sus sentimientos. Sí, no digo que no hablemos de eso o que no lo narremos, pero también tienes que dejar que la obra te hable a ti. Hay personajes que a lo largo de mi carrera he dicho, este se va a morir en tal libro, y me he llegado a encontrar que escuchando al propio personaje, que es a través de darle una identidad, de sacarlo de esta gama de personajes planos y plásticos que ya no sabes, me lo han dicho, oye, a veces no he distinguido entre este y este otro personaje, lo cual es un error. Pero eso no significa que los personajes no puedan tener vida propia. Por muy mágico que suene, no es magia, es simplemente
el involucrarte demasiado con un personaje, dotarlo de esa individualidad, de esa especialidad, va a provocar que él solito te diga, por aquí va mi camino y por aquí debe de ser la historia. No puedes tener el control de todo. Por mucho que planifiques, por mucho que tengas estructura, que no digo que no se tenga, claro que se tiene que tener. En el video pasado les dije, ten un plan de escritura, ¿no? Un plan de trabajo. Que siempre es bueno tener conocimientos administrativos para esto. Pero hay cosas que no se pueden evitar. Y una de esas es dejar que los personajes y las situaciones cobren vida propia. Entonces eso pues está fuera del control. El tener otro error que yo he incluido en este tipo de obra y que tiene que ver con este primer punto es poner demasiadas, el modelo de la pistola, cuántas balas le caben, el calibre, parece un catálogo de armas y no debe de ser así. O de autos, ¿no? La Suburban azul que conducía, a lo mejor una vez está bien por algo muy específico, pero no siempre. Las medidas exactas, era un tipo de 1.83 cuyo describía el personaje así, tenía 6 lunares en la cara y el bigote se le retorcía en las esquinas, tenía un diente afilado y carecía de 2 molares. No, sí me explico, o sea, ese tipo de cosas, o sea, a menos de que sean muy relevantes para el desarrollo del personaje y de sus motivaciones, pues pónganlas, pero si no, da lo mismo. No, al lector no le significa que tenga 3 o 4 lunares. No, o sea, a menos de que sea un cadáver que después vayas a reconocer y que por medio de esa característica, pero se puede mencionar, o sea, se puede hacer de manera económica. Eso es de lo que voy. Entonces, el tener este control total y absoluto de este narrador omnisciente exacerbado, que así preferiría llamarle, para diferenciarlo del narrador omnisciente, que no estoy diciendo que esté mal, obviamente tiene que haber narradores omniscientes o incluso otros tipos de narradores, pero eso solo se logra con la planificación. Si no tienes planificación, puedes caer en este narrador omnisciente exacerbado, este dios que tiene todo el control de la obra por todos lados, ¿no? Y acuérdense que hay que economizar. Y eso es algo que podrían decir, oye Gabriel, pero tus novelas son muy largas. Sí. Para la clase de historia que es, para el tipo de ficción que se está narrando y para la construcción de personajes, sí. Pero trato ya de no desvivirme en tanta descripción insulsa, ¿no? Se oye contradictorio, pero ya lo verán, ya lo leerán. Aunque digo, hay errores de estos que he pecado en algunos libros, sí, por supuesto que los hay. Pero bueno, para eso estamos, para aprender, corregir y tratar de mejorar. Segundo error que debes tener en cuenta: el uso de nombres propios para los personajes. Caemos en los anglicismos o en los nombres anglosajones para personajes hombres, ¿no? Mi personaje se llama Frank, o se llama Chris, o se llama Jason, ¿no? Ya en literaturas hechas en español se me hace muy barato el hecho de tener ese tipo de nombres. Cuando, si estás narrando una obra en México, o en España, o en Chile, o en Argentina, usa nombres comunes del lugar. Veía comentarios, es que quiero que mi personaje sea un millonario que tiene un tipo Elon Musk. Dices, es que no puede tener un nombre que no sea anglosajón. Ok, Elon Musk es un nombre anglosajón, ¿no? ¿De dónde viene ese nombre, no? Pero ¿por qué no ponerle Carlos Slim, ¿no? O Carlos Ibargüengoitia? Hay muchos nombres en México de familias acomodadas que podrían quedar. Si es que esa es tu excusa, que quieres tener a un millonario, un CEO que solo pueda ser anglosajón, como que no le veo el sentido. Obviamente, si hay un personaje en tu obra que sí es extranjero, pues usa el nombre extranjero. No, tampoco le vas a poner Ricardo a un personaje inglés o gringo, ¿no? Aunque ya sabemos que en Estados Unidos hay muchos latinos, sí, pero en otro contexto. Y a las mujeres, los nombres rebuscados de las protagonistas, ¿no? Eleonora, Altagracia, o sea,
Creo que una historia es más creíble si usas nombres comunes. Ya tenemos demasiadas obras con nombres rebuscados, con nombres anglosajones. Trata de aclimatarte a tu contexto y a tu coyuntura y a tu idiosincrasia. Entonces, ese es un consejo que les dejo. Yo, por ejemplo, mi protagonista se llama Sofía. Otro protagonista es Gabriel. Hay una mujer que aquí decían, ay, pero aquí te estás contradiciendo por el nombre Joan, pero aquí está inspirado en una persona que se llama así. Y su nombre normal es Joana, ¿no? Pero yo quise darle este toque para que fuera, para que se divorciara del nombre original y darle, pues, un giro, ascendencia francesa, ¿no? Joan. Pero está Alberto, está Ignacio, está Nicolás, está Jerónimo, Fernanda, Diego, Mariana, Eduardo, Mauricio, o sea, Adriana, son nombres comunes, ¿no? Son pocos los personajes que tienen un nombre extraño, ¿no? Como Joan, como Kurohara Ren, que tiene ascendencia oriental, o Julius Hampton, que es un personaje místico internacional. Hay un equilibrio, y creo que la balanza se va más, o se decanta más por los personajes de la coyuntura, y más bien de la idiosincrasia mexicana, ¿no? O latina. Entonces, es un consejo. Yo repito, son errores que yo he cometido y que se los paso, pues, al costo gratis para que ustedes lo consideren. Nada más, no los estoy juzgando. Número 3. El exceso de adjetivos, adverbios, gerundio y acotaciones. A ver, el meter demasiados adjetivos hace que se pierda la naturaleza de la narrativa. No nos estamos dando oportunidad al personaje de presentarse como es. Estamos predisponiendo al lector por medio de adjetivos a que el personaje es como es, ¿no? Es un tipo enojón y sardónico. ¿Por qué no mejor que el personaje nos lo explique por medio de sus diálogos y sus situaciones? Evitemos ese uso exacerbado de adjetivos, porque luego se vuelven superlativos, luego se vuelven cosas que no tienen sentido, que no tienen que ver con lo que queremos transmitir, porque recordemos que esto se trata de transmitir y estamos dando por hecho que el lector, pues, no va a entender, ¿no? O que entiende fácil lo que yo quiero explicar. Lo que en mi mente para mí es lógico y para mí está claro, a lo mejor para el lector no. A lo mejor sí. Hay que saber matizar, ¿no? Entonces ya dejémonos de adjetivos a lo bruto. Adverbios. No está mal usar adverbios, a veces es necesario, pero si podemos eliminar la mayoría de los adverbios, tendremos algo mucho más dinámico para el lector. Por ejemplo, poder decir, le gritó insistentemente, ¿no? Con mucha insistencia, mejor. Se expresó verbalmente, pues sí, ni modo que se exprese de otra manera. O igualmente habló con él. Mejor, de igual forma, habló con él. Todos los que terminan en mente, tratar de reducirlos lo más posible. Si bien yo estoy en contra de dar lecciones de lenguaje exacerbado o rebuscado o palabras domingueras, también estoy de acuerdo en trabajar el lenguaje sin llegar a esas alturas, todo en un equilibrio justo, y decir, bueno, en vez de particularmente, con particularidad. ¿Sí me explico? O sea, tratemos de suavizar la lectura. Los gerundios también, esa es otra. Tratar de eliminar los gerundios lo más que se pueda. Se escucha muy amateur cuando tenemos abuso de gerundios, ¿no? Las acotaciones. Ese es otro error en el que yo he caído. El tener demasiadas acotaciones. El tratar de explicar por medio de las acotaciones lo que el personaje debería transmitir con su simple diálogo. Esto es importantísimo. Los diálogos, si están justificados, deben de existir. Si el diálogo no está justificado, mejor hazlo narrativa. Mejor describe lo que están hablando. Si el diálogo es necesario y está justificado, venga el diálogo. Pero las acotaciones
entorpecen y aletargan la obra. Entonces, luego queremos omitir el dijo por el resopló, por el farfulló, por el espetó, por el exclamó. Si la frase ya tiene signos de admiración, ya olvídate del exclamó. Si el personaje está gritándole o reclamándole algo a alguien, olvídate del espetó. Un dijo es mucho mejor que tener toda esta acotación. Y eso es algo en lo que he caído, pero ya voy a tratar de quitarlo. Porque no, las acotaciones... No, o sea, el personaje debe ser capaz de expresar lo que necesita expresar sin necesidad de que el narrador omnisciente o el dios exacerbado, el narrador omnisciente exacerbado, tenga ahí que meter su cuchara, ¿no? Y meterse en los diálogos también, ¿no? El diálogo es del personaje. El narrador tiene su narrativa, su narración, valga la redundancia y la rebusnancia, para expresarse. Ya la acotación siento que es un abuso de este narrador. Entonces, dijo está perfecto. Y usen la línea, no el guión. La línea para hacer la acotación. Bien, vamos con... otra cosa. El abuso del verbo imperfecto había. Esto es algo que también me he notado mucho y me da un repelús espantoso cuando lo veo. Y cuando lo leo también en otros lectores que ya son renombrados, están publicados por editoriales, digo, ¿que no hubo una corrección de estilo? ¿Por qué tanto sabías? ¿No? Y sobre todo el hecho de poner... Había frecuentado ese bar durante muchos años porque había muchas personas conocidas que también lo frecuentaban. Entonces había pensado que si no iba a este bar, pues quizás no se pondría al día con esta gente. Había pensado también que en caso de no ir a este bar, iría al cine, porque había una película muy interesante que él había pensado en ver desde hace mucho tiempo. Entonces, le quedó claro que lo mejor sería ir al cine. Aunque había pensado también que si no iba a ninguna de las dos, no cambiaría en nada. O sea, estoy diciendo tonterías, pero ya vieron cuántos había ahí, lo cual hace que la narración sea mucho más lenta, mucho más pasiva. Tratemos de que cuando tengamos nuestro manuscrito final le demos una revisada y eliminemos todo lo que les acabo de decir. ¿Ok? Los gerundios. Iba pensando, iba corriendo. Hay diferentes maneras de narrar y todo esto se logra leyendo. Muy bien, vamos al número 4. La falta de compromiso con la obra. Recordemos que la escritura es una carrera de fondo. Se los dije en el video pasado. Pregúntate si realmente quieres escribir. Si realmente quieres escribir, tienes que tener una disciplina. Una disciplina de por lo menos 2 horas diarias de escritura. De lunes a viernes, como si fuera un trabajo. Y tratar de llegar, esto lo recomienda mucho Stephen King, 6 páginas por lo menos. 6 páginas, 2 horas diarias, bien escritas, bien narradas, bien... tratando de evitar todo lo que les he dicho en puntos anteriores para poder tener un buen producto, una buena obra. Esa es la parte del compromiso. Otra parte del compromiso es rodearte de gente que sepa de literatura, ¿no? Tener una opinión de tu obra, tener un taller de corrección de estilo, o inclusive si no hay taller, pues nada más mandarlo con una persona de corrección de estilo, corrección ortográfica, informarte sobre técnicas de escritura, sobre diseño editorial, para que cuando termines el manuscrito pues sepas ponerle los números, ponerle el índice, ponerle la parte legal, investigar de los temas de los cuales vas a hablar, tener un diccionario a la mano. Todo eso es muy importante y es parte del compromiso con la obra. Entre más comprometido estés con la obra, el lector más lo va a agradecer. Entonces, esa parte para mí es fundamental, el tener ese compromiso. Y un error que cometen los autores al escribir por primera vez es: voy a escribir lo que se me venga a la mente porque tengo una idea ahí que creo que es buena desde hace varios años. Y llegas y escribes 6 cuartillas y después ya no sabes qué escribir.
y dices, no, está muy complicado y nunca investigaste más del tema, nunca te comprometiste con aprender un poco más del oficio de escritura, no leíste nada similar, o en tu idioma, nada, o sea, es como, ya, ahí está, ya tengo 6 hojas, eso es suficiente, ¿no? O escribes algo muy largo, sin revisión, pensando que ya, esto es, ¿no? Lo que yo escribí es importante y va a ser importante para los demás por el simple hecho de que es escritura. No, tienes que revisar, tienes que repensar, tienes que dejar descansar la obra y regresar a ella después. Pero bueno, punto número 5, el egocentrismo, el no pensar en el lector. ¿Cuándo es signo de que no estás pensando en el lector? El hacer un libro muy extenso. Ups. Pero bueno, esto tiene una lógica. Y en mi caso particular, este libro fue pensado como una serie. La saga está pensada como una serie de varias temporadas. Y por ello hemos ahondado en la construcción de personajes, de situaciones, de hacerlas creíbles. No es que yo quiera rellenar por rellenar y por decir es que un libro grueso vale más que un libro pequeño. Nada que ver. O sea, hay libros, Aura, por ejemplo, de Carlos Fuentes, es una obra maestra que tiene muy pocas páginas y no necesita contar más para esa obra. Lo cuenta muy bien. Y hay obras grandes, por ejemplo, los libros de Juego de Tronos son libros muy grandes. Creo que no son innecesariamente largos. Creo que está bien por todo lo que se está narrando y todas las situaciones, eventos, personajes, las casas, los reinos, los personajes que están en otras partes de este mundo ficticio. Tiene que ser razonablemente de esa extensión o hacer más libros, ¿no? Pero bueno, también podría ser jugar a la estafa, decir, como es muy grueso lo voy a hacer en 3. Entonces te vendo 3 libros en vez de 1. No, tampoco es eso. Repito, tenemos que dejar que la obra nos hable. Y si no dejamos eso y nada más lo hacemos por el simple hecho de, la voy a rellenar y le voy a meter ahí un texto que no tiene nada que ver y a lo mejor mi obra iba de esto, pero le quise meter este otro tema. Si quieres hablar de un tema del cual te has preparado y has estudiado, habla sobre ese tema. No le metas otra cosa ahí rara, ¿no? Que a lo mejor te da para otra obra, no para esta. Entonces, el querer hablar de demasiado de muchas cosas sin centrarte en una o sin centrarte en 2 y estás hablando de 10, pues entonces estamos teniendo un problema. Lo que yo hago en mi obra, por ejemplo, es hablar de 14 personajes que están involucrados con un personaje central. Entonces, tarde o temprano, se van alineando. Vamos conociendo a los personajes, nos vamos identificando con ellos, vamos conociendo las situaciones y imagínense, van a ser 10 libros. O sea, no es una obra compleja de hacer, pero estoy buscando que el lector entienda, número 1, un lenguaje, diálogos que puede escuchar en la calle, que no son diálogos rebuscados, narrativa fácil, sin abuso de lenguaje rebuscado, etcétera. O sea, parece contradictorio, pero no lo es. Situaciones muy abstractas. Esa es otra cosa que el escritor egocéntrico es como, no me importa el lector. Yo soy el mejor escritor del mundo, el escritor que la galaxia esperaba, el elegido de Dios para traerles mis obras. Entonces voy a narrar situaciones muy abstractas, ¿no? En las cuales dices, ¿qué está pasando, no? Esto que tiene que ver con lo que ya habíamos atravesado en capítulos anteriores, y que nunca lo justificas, ¿no? Al final del día dices, bueno, esto tan abstracto y tan raro va a tener una resolución y no hay nada. El uso también, acuérdense que esto es de equilibrio, me estoy yendo a los extremos. El uso de comillas, cursivas y negritas para ejemplificar cosas que el lector debería entender. Confiemos también en el lector. El lector no es idiota. Si voy a usar la ironía, pues a lo mejor, si mi don de narrar es bueno, no necesito usar unas comillas para narrar una ironía. Eso me ha costado trabajo entenderlo, ¿no? El hacer un énfasis, ¿no? Un grito con mayúsculas. No, o sea, quita las mayúsculas. Ponle tus signos de puntuación correctos, ¿sí? De exclamación. Y
narra bien la frase para que sea creíble y se sepa que está gritando. Tampoco le metas una acotación, exclamó con toda la furia de su ser y con los ojos irritados, porque eso ya es obvio. El lector, repito, no es idiota. Entonces yo, mea culpa, he utilizado esa clase de recursos. Lo podrá notar a lo mejor también en el principio del fin, pero vamos, o sea, todo esto es para que nosotros, usted que me está viendo y yo, mejoremos y tengamos una mejor obra. Porque muchos escritores hemos caído en esto. Nadie nace sabiendo. Hay que aprender sobre la marcha, y si este video les sirve para que ustedes puedan corregir antes de publicar, corregir a tiempo, perfecto, yo seré el más feliz de poderles ayudar. Y bueno, pues no se olviden de que este ciclo de Escribamos Juntos no tendrá una periodicidad semanal estrictamente, pero estará apareciendo cada vez más, junto con todos los contenidos relativos a literatura de este canal Alcance Tendencia MX, al cual le digo que se suscriba, deje sus comentarios, su like, comparta. Muchos dicen, es que es el canal de Lacriñoños. No, es el canal Alcance Tendencia, donde hay varias, es una network, hay varias cosas que puede usted descubrir en este canal. Lacriñoños es una de ellas, El Rincón del Villano es otra, Peliculeros es otra. En fin, tenemos gran variedad de productos. Ahora estamos en un descanso de esos otros proyectos, que no quiere decir que ya no existan y no vayan a existir. Por supuesto que van a regresar, pero ahora estamos centrados un poquito en esta parte, como usted puede entender, también para la promoción del libro de mi autoría, Sofía, El Principio del Fin, en su tercera edición definitiva, en la cual ya pasé por 2 ediciones. Que tip número 6, no corrijan toda la vida, no se pasen la vida corrigiendo. Yo necesitaba tener esta edición definitiva porque, número 1, la primera edición fue muy apresurada, no era lo que yo quería expresar, y ese es otro error, el tener prisa por publicar, ¿no? No tengan esa prisa, yo lo cometí y está muy mal. Entonces eso me llevó a sacar la segunda edición, la cual se mandó revisar, pero al final del día tenía muchos errores, tenía muchas cosas que se quedaban cortas, muchas inverosimilitudes, sí, que ahora pude corregir, dotar de más carne a los personajes y a las situaciones, y por eso esta edición definitiva la justifica, la alabo y digo, está bien, pero ya no más, ya es punto final del principio del fin. Hay que ponerle fin al principio del fin. Ya no es mía, ya es de ustedes, ya está en el mercado, ya usted la puede comprar. Y yo ya me tengo que despedir de esta obra y ir a la siguiente, ¿no? Que también ya está escrita y es un segundo proceso de corrección, sobre todo para que no haya cabos sueltos entre lo nuevo que se agregó aquí, que lo nuevo pues son pequeñas particularidades, situaciones, no hubo cambios, no hubo muertes diferentes, no hubo destinos distintos, simplemente se narró de una manera más bonita, más amigable, con más, como les dije, con más fruto, carne, contundencia. Eso es lo que va a pasar. Trataré de ya no usar acotaciones, de que los diálogos hablen por sí mismos y justificarlos, porque también abusar del diálogo a veces suena como, me lo han dicho, ¿no? Oye, hay mucho diálogo, suena fanfic, ¿no? Entonces todo es un equilibrio, pero bueno, suscríbanse al canal, compren el libro Sofía, El Principio del Fin, ya está en Amazon en formato digital o en formato físico. Yo soy más de tener mis libros físicos. Entiendo que el digital pues es práctico porque puedes ir a todos lados con él. A lo mejor pesa más, pero se ve más bonito en tu librero, ¿no? En tu mesa o donde quieras, o ahí leyendo en el Starbucks o en la librería o en el cafebrería o en donde sea, en el parque, se ve bonito. Ahí van a decir, está leyendo un libro grande, es una persona intelectual. Yo soy Gabriel Mendoza García, o Gabriel Ivenden en mi otra faceta de YouTuber, pero en la de escritor seré Gabriel Mendoza García, y es un placer estar con ustedes y traerles estos contenidos. Nos vemos en una próxima entrega de Escribamos Juntos. Chao. Adquiere ya tu copia de Sofía, El Principio del Fin, del autor mexicano Gabriel Mendoza García,
disponible en todo el mundo en formato impreso o digital a través de Amazon.